Guzmán, soy directora además de Flow de HR y especialista en implementación de trabajo remoto y de liderazgo digital. Además de conducir Flow de HR, en donde ayudamos a las empresas a que puedan poner en marcha y gestionar equipos a distancia, soy también profesional de recursos humanos desde hace más de 14 años, y he pasado por empresas del sector de tecnología, de servicios, del sector financiero, en donde me he dedicado a la gestión estratégica de las personas, implementando prácticas y procesos de capital humano, trabajando siempre codo a codo con la alta dirección. Vivo en Buenos Aires, Argentina, y como dato de color, les quiero comentar que ya vamos a tener 101 días de cuarentena, que va a ser una de las más prolongadas del mundo, así que nosotros hemos tenido que empezar a trabajar remoto muchísimo más, si bien en Argentina ya venimos con una cultura de trabajo remoto. Les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo algunas diapositivas mientras vamos conversando. Entonces, creo que es esta. Me gustaría que me confirmen si se está viendo. Si se ve, si se ve, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, la idea es que podamos ir conversando sobre estos temas. Hoy vamos a hablar de la gestión de la competitividad empresarial y de las oportunidades del trabajo remoto. Esta ponencia abarca un desafío que hoy tienen en sus manos los empresarios. La competitividad siempre fue uno de los objetivos buscados por las empresas. Esta palabra tradicionalmente busca mayor rentabilidad, mayor eficiencia, busca ganar mercados, incremento de la productividad y generación de mayores ganancias posibles para todos los stakeholders, es decir, los involucrados directos de los beneficios. Y se aspira siempre con la competitividad a tener un negocio creciendo en forma sostenida. Pero muchas de estas prácticas, basadas únicamente en la obtención de riqueza, han dado una menor prioridad en sus agendas a temas tan importantes como el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social, entendida como el lugar que la empresa ocupa en el planeta y cómo puede contribuir desde su lugar a dejar un mundo mejor. Y por último, pero no por eso menos importante, dando una baja prioridad muchas veces a la gestión de las personas, para poder gestionarlas de forma ágil, flexible, autónoma y remota. Sabemos que los trabajadores son el corazón de una compañía, y sin ellos no podemos ni producir, ni vender, ni competir. Vamos con el siguiente slide, a ver si esto está funcionando. ¿Cómo que se creó un video? Perfecto. Perfecto. Entonces, este estilo de gestión para la competitividad que hemos estado conversando ha sido históricamente por presentismo. Es decir, se le paga a la persona para que esté físicamente en el lugar de trabajo, por un tiempo. Y esto ha sido la base de la gestión de las personas durante mucho tiempo. Por ello, lo que vamos a hacer es ocuparnos de las personas, de la nueva competitividad y de las oportunidades del trabajo remoto para que las empresas tengan posibilidades reales de crecer en un mercado cada vez más global. El COVID-19, sin dudas, fue un acelerador de todos los procesos que ya están ocurriendo. El avance de la robótica, de la automatización en los últimos años ha ido en franco incremento y la pandemia empujó muchísimo más todo este desarrollo. Esto ya suponía la pérdida de puestos de trabajo y también suponía la reinvención de los empleados. Pero en muchísimos países la pandemia obligó a todos a una cuarentena forzada, la cual puso en jaque a miles de empresas que se encontraron sin poder gestionar por no estar preparadas para trabajar con empleados a distancia. Si bien hemos visto que esto ha sido implementado en los países de diferente forma y no todos están siendo tan estrictos con las medidas,
hay un distanciamiento social. Quiero aclarar algo que me parece importante, que enviar a una persona a la casa con una computadora e internet no es trabajo remoto ni teletrabajo. El trabajo remoto es una forma de organizar el trabajo que requiere, por ende, de procesos, de prácticas, de entrenamiento y de una ejecución continuada en el tiempo para que sea parte de la cultura de la empresa. Entonces, ¿qué oportunidades genera el trabajo remoto en las empresas? Bien, el trabajo a distancia es una modalidad de trabajo flexible que produce, en primer medida, una reducción de costos fijos en pago de alquileres, de mantenimiento general, todo lo que tenga que ver con mantenimientos edilicios, de insumos del propio establecimiento, desde cuestiones tan simples como el ahorro de papel, pasando por insumos de oficina, entre todas las cuestiones que diariamente tengan un costo para la compañía. Además produce ahorros en seguridad, en personal de limpieza, entre otros. A su vez, el trabajo remoto genera una mayor productividad individual. Hoy sabemos por estudios, al margen de haberlo implementado en empresas, que en una oficina se pierde un 40% de tiempo en reuniones improductivas. Esto es equivalente a 2 días completos en la semana, en cargos especialmente de gestión. Lo cual me imagino que para todos es un dato importante, porque es bastante si pagamos a las personas solamente por tiempo, que el 40% se pierda en reuniones improductivas. A nivel general, los empleados, en otro estudio de Microsoft, señalaron que un 52% del tiempo en el trabajo es tiempo perdido. Esto se debe a temas tan variados como las interrupciones, los mails, las reuniones, las llamadas. A su vez, otro estudio señala que en una oficina abierta se pierde una media de 86 minutos de tiempo diario por distracciones del entorno laboral. Todos estos datos, a mí me gusta mucho apoyarme en datos, no solamente por la experiencia, sino datos globales, porque creo que, sobre todo lo que tiene que ver con los empresarios, es muy útil saber cuál es la realidad medida de la productividad en las empresas. Entonces, estos datos muestran que hoy tenemos una forma de gestionar personas muy poco competitiva e improductiva. Y básicamente lo que estamos haciendo actualmente es depositar a las personas en una oficina sin una real gestión y perdiendo mucho tiempo. Estas áreas de mejoras se transforman a su vez en oportunidades de competitividad. Bueno, entonces, el trabajo remoto, hay muchos estudios sobre esto. Otro estudio de la OIT menciona que puede incrementar la productividad en un 30%. A su vez, reduce los costos de las empresas, y esto es muy interesante, en un 85%. El trabajo individual se incrementa, por lo cual hay una mayor productividad. Y esto no lo digo solamente por la experiencia, sino porque fue estudiado por la OIT, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, en donde se confirma que los trabajadores remotos trabajan más horas que la media y son más productivos. Probablemente muchos de ustedes que estén trabajando en sus casas hayan visto incrementado el tiempo que pasan mayormente trabajando de forma concentrada. Obviamente estamos en una situación especial en donde además tenemos que convivir con la familia, no tenemos el espacio preparado de trabajo, pero indudablemente trabajamos mucho más que si estuviéramos en una oficina. En otro estudio de la Universidad de Stanford también se detectó que la productividad de un trabajador remoto es equivalente a un día adicional en la semana. Y esto sin dudas es una oportunidad para que las compañías, en términos de rentabilidad, empiecen a ver esta modalidad no como un beneficio,
sino como realmente una parte importante de mejora para competir en el mercado. Y en el trabajo remoto hay una cuestión súper importante, que es que se trabaja justamente por resultados, por lo cual el valor que aporta cada colaborador se puede medir y se puede realmente entender si es una posición valiosa para la empresa. Por eso el trabajo remoto, muchas veces cuando es implementado, genera por un lado para el colaborador una sensación de mayor flexibilidad, pero también un accountability, que esto quiere decir rendir cuentas. Se trata de una filosofía, de un estilo de gestión muy distinto al que estamos acostumbrados. En el teletrabajo se disminuye también la rotación de las empresas, ya que las personas que tienen esta modalidad están más dispuestas a quedarse por más tiempo en las organizaciones. Y esto es un ahorro enorme, porque los que estamos en recursos humanos sabemos muy bien el costo que implica que una persona clave se vaya de la empresa, el tiempo de selección, el tiempo de contratación, el tiempo de entrenamiento. Toda esa curva de aprendizaje cuando ingresa una persona es de aproximadamente 6 meses, entonces el costo es altísimo cuando se va una persona clave, y que el teletrabajo mantenga a las personas por más tiempo en las compañías también es un ahorro. También otra cuestión súper clave, y lo he vivido en carne propia, es que baja el ausentismo laboral, notablemente, lo cual repercute en una mayor rentabilidad para las empresas. Por otro lado, también la contratación de empleados se puede ampliar, porque se puede seleccionar a personas que están fuera del ámbito geográfico o que están en otras ciudades, que tampoco antes hubiesen sido posibles, sin el trabajo remoto como modalidad en la empresa. Entonces, de esta forma se abren las puertas al mundo, se genera una empresa también multicultural, lo cual agrega valor y conocimientos en la organización, porque no es lo mismo que nosotros estemos trabajando únicamente con personas de nuestro país, que estemos interactuando con otras personas, porque el know-how que se genera es mucho mayor, porque podemos ver qué prácticas tienen otras personas y mejorar, y sacar una mejor versión de la empresa. También se amplían las posibilidades para poder contratar a personas con discapacidad, incrementando de esta manera el aporte a la sociedad y el valor que tiene la empresa como marca empleadora, socialmente responsable. Y ni que hablar del compromiso que tiene una persona que tiene discapacidad y a la cual se contrata. Yo creo que estas son cuestiones que hay que empezar a mirar en la sociedad como el lugar que aportamos en las empresas, y obviamente también porque es personal calificado que puede rendir perfectamente trabajando a distancia. Esta modalidad de trabajo también genera una mayor percepción, como dije anteriormente, de lo que es la marca empleadora en el ámbito laboral, y puede atraer por eso a muchos más candidatos calificados. Entonces, sin dudas, el trabajo remoto es una oportunidad para contratar a personas en el planeta y bajo otras modalidades en el futuro. Y cuando digo otras modalidades en el futuro, probablemente se pregunten a qué me refiero. Y esto tiene que ver con que el mundo del trabajo está cambiando cada vez más rápido, y el trabajo remoto va a permitir integrar en un futuro, quizás no muy lejano, a freelancers, a personas por proyecto. Vamos a poder contratar a personas que están en otro país para un trabajo puntual y que posee una experiencia determinada. Será cada vez más normal trabajar a distancia y tener vínculos globales con otras empresas también y con otros proveedores. Va a permitir un mayor trabajo, que esto es algo súper importante, un mayor trabajo colaborativo entre colegas de diferentes países. Y yo a esto le llamo la competencia, en vez de, es la colaboración más la competencia. Yo creo que esto, el trabajo remoto lo potencia y saca lo mejor que tiene cada organización para poder trabajar en conjunto. Estas modalidades de contratación que hoy vemos como lejanas en algunos sectores ya están siendo aprovechadas por empresas.
y en solo unos años yo creo que va a ser moneda corriente. Este mundo está cada vez más cerca, y esto es producto también del avance tecnológico, y sabemos que la globalización de los mercados también provoca esto. Por eso esta modalidad va a permitir seguir accediendo al talento con diversas formas de contratación. Además, el trabajo remoto, teletrabajo, genera un mayor bienestar en los colaboradores. Hasta ahora estuvimos hablando de todas cuestiones que tenían que ver con la rentabilidad, la productividad, que esto está súper bien para los empresarios, pero realmente el bienestar, el impacto en el bienestar de los colaboradores es amplísimo. Esta es un excelente valor agregado que le damos a la propuesta de valor que le otorgamos al empleado. Entre el paquete de beneficios, si bien la empresa lo tiene que tomar como una modalidad de trabajo, esto es algo que es una razón para que el empleado pueda elegir ingresar a una compañía o a otra. Entonces, la persona, además de ahorrar tiempo en dinero y un traslado, también va a mejorar su calidad de vida. Y no olvidemos que esto también mejora el medio ambiente porque reduce la cantidad de personas que se desplazan, y así también, bueno, cuidamos la emisión del dióxido de carbono, que es algo también importante y es un granito de arena a la sociedad. Otras ventajas y razones para tener en mente la implementación del trabajo remoto en las empresas y poder ser más competitivas. Y esto tiene que ver con que estamos frente a un recambio generacional. Lo querramos o no, esto es algo que también juega un poco con estas palabras porque mucha gente se resiste, pero estamos realmente asistiendo a una etapa en donde dentro de solamente 5 años, que en la vida de una empresa es muy poco, el 75% de la fuerza laboral estará compuesta por millennials. Los líderes y los jefes serán de la generación X, y estarán incorporándose al mercado de trabajo los centennials. Entonces, sabemos que para atraer talento deberemos contar con trabajo remoto en nuestras empresas, porque estas generaciones lo piden, y sencillamente si se lo negamos, y si son personas calificadas y con talento, van a elegir las empresas que lo tengan implementado. Además, hoy el mercado de talentos ya de por sí es muy competitivo, y en 5 años será mayor la guerra para atraer al personal que tenga los skills que nosotros necesitamos. Y esto también tiene que ver con la globalización, porque esto hace que se pueda contactar a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Entonces, no solo estamos compitiendo en nuestro país, o no solo estaremos compitiendo en nuestro país por ese talento, sino con el mundo, haciendo que tus empleados o los empleados que tengas en ese futuro les puedan ofrecer un trabajo a distancia y literalmente te puedan dejar sin esa persona clave en tu empresa desde otro lugar del mundo. En ese sentido, los límites están cada vez más difusos, y lo que hay que hacer es construir una empresa fuerte, ahora en el presente. Porque como dije antes, esto lleva todo un proceso de maduración. Y si pensamos en un horizonte de 5 años, en una empresa, llevará a la delantera quien comience a desarrollar estas habilidades antes. En este sentido también, como dije, trabajar remoto lleva un proceso de maduración. Porque como todo nuevo aprendizaje, es necesario el paso del tiempo. Si yo les dijera ahora que intenten escribir su nombre con su mano no dominante, ¿cómo lo harían? Seguramente, como yo, bastante mal, ¿cierto? Intenten, por ejemplo, hablar un idioma que no conocen. Piensen cómo aprendieron a caminar, con un paso a la vez, ¿cierto? Esto es porque no han adquirido las habilidades, y las habilidades no solo se aprenden, ni se estudian, sino que se aplican una y otra vez para llegar a tener la habilidad necesaria.
Y acá es importante, en este mundo moderno en el que vivimos, dejar espacio para el error, porque sin error no se aprende, lo cual también es un reto para muchas empresas con estilo de gestión paternalistas, que realmente tienen un estilo de castigo ante el error. En el siglo XXI las empresas tienen que entonces, por ende, que aprender y reaprender todo el tiempo. Tener tolerancia y estar abiertas para poder aprender dentro del ámbito organizacional es importante. Y esto, hay muchas metodologías que pueden aplicarse para iterar rápido y poder ir aprendiendo en pasos pequeños. No se trata de tener grandes errores, pero es parte del crecimiento de una organización. Este es el capitalismo que hoy tenemos y este es el contexto con el que hoy nos enfrentamos. Y como empresarios, llevar más allá de lo que podemos ver hoy es clave para la supervivencia de las empresas. Entonces, el trabajo remoto, teletrabajo, trabajo digital, home office, home working, creo que no conozco muchas palabras que tengan tantos sinónimos. Telecommuting, bueno, hay muchas, como quieran llamarle. Es un aliado, y para que funcione, se deben asignar personas y recursos para que puedan gestionar seriamente a la fuerza laboral. Sin esto no habrá éxito real en una empresa. Y lo más probable es que se convierta en un mero maquillaje organizacional del momento. Si se buscan las soluciones fáciles, sin un cambio de cultura, sin profesionalizar prácticas, lo más probable es que no funcione el trabajo remoto. Y luego se genera un descontento y la frustración en las personas, cuando no se obtengan los resultados esperados. Y esto realmente genera un efecto muy nefasto. Yo a nivel personal implementé trabajo remoto como gerente de recursos humanos en una empresa, y cuando me incorporé a la compañía, me comentaron que ya había fracasado el trabajo remoto. Entonces tuve que llevar adelante una implementación en una compañía que ya venía con un historial negativo. Y obviamente que lo que más costó fue trabajar el tema del mindset y la cultura. Entonces, creo que es muy importante empezar a pensar estas prácticas de forma profesional, y cuando se haga una implementación, hacerla realmente de forma pensada. La gestión efectiva del trabajo remoto, entonces, requiere también poder descentralizar las decisiones y decidir en forma asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir saber gestionar la comunicación no inmediata, compartir el conocimiento y democratizar la información. Esto quiere decir que es crucial comunicar lo que se está haciendo, ser claros y transparentes en la información que brindamos. En este sentido, si se entrena a la gente, si se le brinda el soporte y la conectividad adecuada, si se tiene un excelente liderazgo, si se aplica una metodología de trabajo y comunicaciones ágiles, son muy altas las oportunidades de tener una fuerza de trabajo comprometida y una fuerza de trabajo responsable, que trabaje en forma autónoma y por objetivos. Aquí la confianza en el trabajador se vuelve clave. Hay una frase que me gusta mucho traer en estos momentos, que es de Ernest Hemingway, con respecto a la anterior, y es que la mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiar en ellos. Lo más importante es la gestión diaria del trabajo remoto. Y esto, sin dudas, es un challenge cultural. La cultura es lo que hacemos todos los días, lo que decimos, lo que no decimos, lo que permitimos, lo que no permitimos, lo que castigamos y lo que premiamos. Entonces, muchas veces se subestiman estos aspectos que al final de cuentas es lo que fortalece y lo que hace que una empresa pueda trabajar a distancia y tener éxito en el tiempo. El trabajo requiere gente para cuidar a la gente remota.
Y súper importante es tener líderes entrenados para hacerlos y una dirección que apoye fuertemente a la gente, aún sabiendo que podrán haber errores. Así se crece hoy en día. Por eso, la metodología de trabajo ágil es tan importante, así como la comunicación y la tecnología. El trabajo remoto también va de la mano de la digitalización de procesos. Esto es algo que debe ir avanzando para poder gestionar personas a distancia de forma efectiva y para la evolución de las empresas. Esto quiere decir eliminar el papel y automatizar todo lo que se pueda automatizar. Se puede empezar el trabajo remoto con una modalidad mixta de teletrabajo, con empleados que están unos días trabajando desde casa y otros días están trabajando en la oficina. Estos modelos híbridos son posibles y son una buena alternativa para comenzar en forma escalonada y con nuevas prácticas. Se puede iniciar también por sectores que puedan en principio trabajar a distancia y luego ir avanzando con otros. En este sentido hay muchas opciones y lo importante es tomar acción para encontrar alternativas para su implementación acordes a cada organización. Algo que también siempre digo que no hay que hacer copy-paste, copiar y pegar, porque ni las políticas son las mismas, ni las formas de implementar el trabajo remoto son las mismas, depende de cada compañía. Es clave también ayudar a los colaboradores en este proceso, brindándoles la capacitación, las herramientas tecnológicas adecuadas que hoy están en la nube. Recuerden que en promedio un colaborador trabaja más en su casa que en la oficina, y esto está basado en datos, por lo cual la inversión que se haga en entrenamiento y en herramientas tecnológicas será recuperada. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es uno de los mayores retos para la gestión competitiva del trabajo a distancia? Como vimos, el trabajo remoto no es posible si no hay primero un cambio cultural. Y esto quiere decir que es muy difícil cambiar una empresa de un día a otro, cuando siempre se controló al empleado por el mero hecho de asistir a su trabajo. Muchas veces las implementaciones fracasan porque no se cambia lo que en realidad debe ser una evolución pensada y consensuada desde la cúpula para empezar a trabajar distinto. Siempre digo que las personas y las empresas no cambian, evolucionan, y lo hacen a partir de haber descubierto nuevas formas de trabajar, metodologías, y de la práctica diaria de ellas en las empresas. Liderar a distancia es el mayor reto de las empresas sin experiencia. El líder digital es aquel que mantiene cohesionado al equipo y que todos los días hace que esto suceda. Con respecto a esto, en otro informe de Gallup, se establece que el 70% del compromiso del empleado se debe a la relación que establece con su líder en el ámbito remoto. Es un dato interesante para tener en cuenta. Y en general sabemos que las personas se van mucho más por los jefes en las organizaciones. El trabajo remoto debe ser flexible, es decir, tiene que contemplar al colaborador integralmente y favorecer que pueda acomodarse para que encaje en su vida personal. Por eso, tener un líder entrenado va a permitir manejar matices que el trabajo a distancia conlleva, como por ejemplo, la flexibilidad para llevar a un hijo al colegio, la flexibilidad para hacer un trámite. Son cosas que no deben verse mal, sino realmente estar expuestas sobre la mesa para generar un ámbito de confianza y de transparencia. También se debe entrenar a las personas para que puedan adquirir las habilidades para trabajar a distancia, para que aprendan las técnicas que mejoren su organización y su productividad personal. Muchas veces se subestiman estas habilidades blandas, como la comunicación, la inteligencia emocional, el trabajo colaborativo, la capacidad de poder autoorganizarse,
pero en realidad esto es lo que más falta en las empresas y lo que más les falta a las personas. Asimismo, también muchas empresas no preparan a su gente para poder trabajar con nuevos procesos y prácticas de trabajo ágiles, que son necesarias para trabajar a distancia. La competitividad en este marco, con todo lo que estuvimos hablando, se relaciona con un concepto, que es el Smart Working. Este es un enfoque empresarial que tiene la finalidad de incrementar la productividad de la compañía y también al mismo tiempo el bienestar y la satisfacción de los empleados. Este es un enfoque que permite la plena movilidad del trabajo remoto y también la plena flexibilidad horaria. Tiene una filosofía de trabajo por resultados, en donde se le brinda a los empleados las herramientas tecnológicas adaptadas a las necesidades del colaborador, para permitirle la máxima autonomía y eficiencia en la gestión de su trabajo. Este es el nivel, es mi percepción y mi opinión, este es el nivel aspiracional del trabajo remoto al cual hay que apuntar a nivel empresarial. Siempre la vara tiene que estar alta, y en ese nivel de excelencia se puede ir trabajando de a poco. Lograr este tipo de gestión se puede hacer con un trabajo constante. Empezar a trabajarlo es la única manera de crecer y ser competitivo en la era digital. A todos nos va a llegar nuestro Uber, que destroce las empresas de taxi, nuestro Netflix, que dejó en jaque a Blockbuster y difundió el concepto de películas on demand online, y a las empresas de hoteles les llegó su Airbnb. Hoy, además, nos llegó a todos en el planeta una pandemia, y puede llegar otra pandemia nueva mañana que afecte al mundo, o un desastre natural que no nos permita movilizarnos o que nos dificulte el traslado. Sin ir más lejos, en Chile, por ejemplo, empezaron a trabajar remoto desde el estallido social que tuvieron antes de la pandemia. Esto último simplemente para graficar que pueden pasar muchas cosas que nos impidan movilizarnos en este mundo que vivimos, que se convulsiona con mayor frecuencia. No se trata de generar una paranoia, pero sí de generar un estado de conciencia de que realmente esta es una herramienta de trabajo que no solo va a generar competitividad, sino que puede mantener a la empresa a flote en muchas situaciones. En esta línea también, un estudio de Harvard sugiere que hasta 2022 se van a tener que tener medidas de distanciamiento social, que podrán ser intermitentes por brotes del COVID-19. Con lo cual, la clave es estar preparados para trabajar en entornos inciertos, con prácticas de trabajo flexibles, en el ámbito empresarial, para poder adaptarse al contexto. Pensar que si hasta ahora no me pasó nada, y más o menos me mantengo, o que si más o menos tengo ventas, estaré bien el día de mañana. Esto es bastante temerario en un mundo en donde el capital financiero es cada vez más fuerte en ciertos sectores, y los cambios externos también afectan los negocios. Entonces, la forma de competir en un mercado que parece tan injusto es la del cuidado y capacitación del talento que tenemos en la empresa. La decisión de cambio, la inversión en entrenamiento, en atreverse a la prueba y el error, y a gestionar con una visión de largo plazo, en incertidumbre, es lo que va a diferenciar del éxito o del fracaso a muchas industrias. Les quiero compartir algunos datos interesantes sobre el trabajo flexible en el mundo, que esto se hizo a partir de una encuesta mundial de IWG, que es Global Workspace Survey, sobre el lugar de trabajo, que se realizó a más de 15.000 profesionales de diversas industrias en 80 países en el año 2019. Aquí se menciona que la principal barrera para trabajar en forma flexible y utilizar el trabajo remoto es simplemente una resistencia al cambio. Más del 50% de las empresas
que no tenían una política en el lugar de trabajo de forma flexible o remota, mencionaron que la política de la empresa de larga data era lo que estaban acostumbrados. Y era la razón para no tener trabajo remoto. Esto es lo que tradicionalmente conocemos como una vieja frase que es conocida en Argentina por lo menos, es así como siempre han funcionado las cosas. Esto es realmente sorprendente, además aquí no se menciona la tecnología como un impedimento, sino principalmente a un tema de mindset, para quedarse en lo cómodo, en lo conocido, con el peligro que esto implica en el mundo actual por no evolucionar. En esta encuesta también hay datos muy positivos de quienes sí utilizan el trabajo flexible, en donde también señalan que incluso sectores que históricamente tienden a ser delimitados por la ubicación, como por ejemplo la fabricación en un 70% de las plantas industriales y fábricas de minoristas, y en un 67% en tiendas de almacenes, se observa que más de la mitad de las empresas utilizan algún grado de trabajo flexible para retener y atraer al personal. Esto es interesante, porque no solamente se puede aplicar a empresas de servicios, de tecnología. Bien, el espacio de trabajo flexible juega un papel fundamental para tener negocios más competitivos y eficientes. En esta misma encuesta también el 85% de las personas informan que su negocio es más productivo como resultado de la introducción del trabajo flexible. Un 67% de los líderes globales indican que su compañía, el aumento de la productividad de la empresa del trabajo remoto o prácticas flexibles, es de un 20% o más. Además, que este es un dato también muy interesante, casi 2/5 de las empresas piensan que la productividad alcanzada puede ser por encima del 40%. Esta es una cifra que sube al 70% en España y a un 74% en Canadá. Para mí esto es impresionante. Y aquí nuevamente la cultura, les sigo contando algunos datos. A nivel mundial, el 60% de los empresarios que hoy no aplican trabajo remoto vuelven a confirmar que el principal obstáculo para no introducirlo es la cultura rígida actual. En Argentina, el 87% de las personas de negocios sienten que su compañía es más productiva gracias al trabajo flexible. El 45% afirma que su trabajo lo hace un 40% más productivo. En México, el 88% de las personas creen que el trabajo flexible ayuda a las empresas a emplear una gama más diversa de trabajadores. En Sudáfrica, también el 81% piensa que esta manera de trabajar tiene una injerencia directa por trabajar con personas de diferentes países, lo cual aumenta la productividad. En Estados Unidos, el 82% de las empresas están utilizando el trabajo flexible como mecanismo para mejorar el equilibrio de las personas entre el trabajo y la vida personal. Y finalmente en India, como para terminar con datos, porque hay muchos más datos, el 85% de los empresarios piensan que trabajar de forma flexible ayuda a las madres que regresan a permanecer en la fuerza laboral, así como a los trabajadores que son mayores en edad de jubilación. Bien, el teletrabajo y el trabajo remoto abren de esta manera la puerta a una enorme oportunidad global en el mercado, para poder ser más competitivas, aumentar la atracción y la retención de talento, y poder adaptarse también a los cambios y crisis futuras. Y claramente que también esto conlleva una responsabilidad, una seriedad para poder gestionarla de forma profesional. La fuerza de trabajo tiene que ser guiada con planificación, con seguridad y con una visión de largo plazo. Esto requiere también una toma de decisiones rápida, sobre todo para responder al entorno cambiante, y para esto el marco de trabajo remoto adecuado es crítico. La mentalidad de crecimiento, un management entrenado para liderar remoto son claves.
además de todo el entrenamiento que tiene que tener la persona y la selección adecuada de las herramientas tecnológicas. Las barreras para la implementación se deben justamente a este management y liderazgo que son de una característica rígida, que se mantiene en lo conocido, porque tiene miedo fundamentalmente de perder el control. Una de las preguntas que mayormente me hacen los empresarios y los directores con los cuales estuve trabajando es ¿cómo controlo a la gente? Es la primera pregunta que me hacen y me la siguen haciendo. Y esto tiene que ver con el sentimiento de pérdida de control sin dudas. Pero no se trata de esto el trabajo remoto. Como vimos, el trabajo remoto se trata de hacer una gestión por resultados y basada en la confianza. Otro temor que tienen es la falta de cohesión de los equipos, la falta de resultados por desconocimiento de cómo poder trabajar por objetivos. En realidad el trabajo remoto genera mucha productividad y esto lo estuvimos viendo en datos y además está comprobado porque mismo las empresas en los que lo llevé adelante lo vieron. Pero también esto genera un gran trabajo para el líder. Y acá esto es algo que por ahí no se pone mucho sobre la mesa y es importante tenerlo en cuenta, ya que el líder es la persona fundamental que debe trabajar en forma permanente para gestionar el trabajo a distancia. Muchas veces esta resistencia se debe, por un lado, y por otro lado, al cambio del perfil del líder, porque tiene que pasar de ser un jefe que gestiona por presencialidad, en donde es mucho más sencillo, porque lo que importa es que la persona está sentada en su silla, aunque pierda tiempo y se tenga un colaborador descontento y también la empresa pierda dinero, sigue siendo más sencillo gestionar sillas, a pasar a un tipo de gestión que es mucho más sofisticada, en donde el líder se rige por una altísima comunicación, empatía con la gente, con capacidad para entrenar a su equipo, basado en resultados, que genera todo el tiempo compromiso en su gente. Y justamente estos skills blandos son los que en general faltan. Obviamente que hay una buena noticia, y es que esto se puede aprender con entrenamiento y claro también con la predisposición individual de la persona para su desarrollo. Todos podemos aprender. Existen empresas que funcionan 100% remotos. Acá les voy a mencionar algunos ejemplos, simplemente, porque bueno, hay muchísimas en el mundo. Una de ellas es Basecamp, Automatic, que son empresas de desarrollo web. Zapier es una empresa de integración de aplicaciones. Y otras que tienen opciones mixtas de trabajo remoto, como Google, Microsoft. Si bien todo el mundo piensa que trabajan 100% remoto, tienen la modalidad mixta también. Entre otras cientos de miles en el mundo. Recientemente, y a colación de esto, el CEO de Twitter anunció a sus colaboradores que van a poder teletrabajar para siempre quienes quieran hacerlo. Esta es otra empresa de tecnología que no tenía trabajo remoto al 100%, pero lo va a permitir para quienes quieran hacerlo, porque han podido funcionar bien en la pandemia. En el caso de las industrias que fabrican productos, aquí el challenge, como siempre digo, es distinto, ya que hay áreas que pueden trabajar perfectamente y otras que en principio no van a poder, hasta que se encuentre una manera. Las personas que hoy son contratadas para estos trabajos, por ahora operativos, no se van a ofender porque saben que su trabajo requiere la presencialidad. No obstante, en el futuro, con la automatización, se van a necesitar cada vez menos personas para trabajos repetitivos. En este sentido, aquí insto a los empresarios a cuidar a los empleados. La intención no es reemplazarlos por una máquina, sino traer una máquina y recapacitar a ese empleado para que pueda aportar a la organización desde otro lugar. Hoy en día los patrones de consumo cambian
en forma acelerada. Y una cadena de suministros en las industrias que no reacciona rápido pierde mercado. En las industrias se puede trabajar remoto a partir de un trabajo en equipo efectivo que se base en datos, lo cual mejora la productividad y en donde todos estén comunicados en tiempo real. En este sentido, en la actualidad, una empresa que es muy conocida, que es Heineken en España, la empresa conocida de bebidas, tiene hoy el 75% de su fuerza laboral trabajando en remoto y un 25% de la fuerza laboral lo hace en forma presencial, con estrictos estándares de seguridad. Esto deja un margen amplísimo, como estamos viendo, para poder aumentar la agilidad de la empresa y poder incrementar también la competitividad. Por eso, cuando hablamos de la industria manufacturera, en donde se necesita que una persona maneje una máquina, se necesita que un colaborador apriete un botón, o que las personas también carguen y descarguen pedidos, también se las tiene que incluir en la gestión del trabajo remoto, porque estas personas que están en planta deben utilizar las aplicaciones para poder estar en línea con quienes trabajan a distancia. Aquí la cultura debe ser transparente entre quienes pueden trabajar a distancia y quienes por su naturaleza del trabajo, ya sea por manejar una máquina, por ahora no pueden. Aquí los líderes, los jefes de línea que estén a distancia, deberán manejarse con datos para la toma de decisiones, con una comunicación fluida con quienes están en la línea de producción. Por eso la tecnología llegó para quedarse, y es mucho más que una inversión. Diría que la tecnología ahora es parte de los insumos de una empresa, y hoy no se puede pensar una industria ni empresa sin inversión tecnológica, sin inversión en servicios en la nube, en una plataforma de comunicación. Los costos actualmente han bajado muchísimo por la competencia. Lo que no se puede igualar es la capacidad de gestión humana para hacer frente a este tipo de interacción a distancia. Por eso los líderes son vitales y tienen que tener un entrenamiento profesional en trabajo remoto. La tecnología avanza y un trabajador que hoy quizás no podía hacer su trabajo a distancia, quizá mañana sí puede hacerlo. En una empresa, por experiencia y por toda la información que también estuvimos viendo, siempre hay una parte que podrá comenzar a trabajar a distancia. Empezar a hacerlo es primordial, para conocer las prácticas e ir adquiriendo una cultura de trabajo a distancia progresiva, e ir madurando también prácticas de trabajo que permitan actuar rápidamente a la empresa ante cambios inesperados, ya sea del mercado, ya sea por una crisis, como esta pandemia, o crisis sociales, o alguna catástrofe. La realidad es que el mundo siempre fue volátil, eso es cierto, y hoy la globalización y la tecnología lo que están haciendo es amplificar todos estos procesos. El cambio ahora es la constante en las sociedades y en el mundo del trabajo. Aún estando en economías que no son tan desarrolladas, se sufre. Y se sufre mucho más este impacto. Por lo que tener en cuenta estos desafíos y tomar acción para sobrevivir es clave en el mundo digital. Como también algo que siempre menciono, que en el mundo globalizado la tecnología se puede comprar. Pero lo que no se puede igualar es el valor que una persona o que un grupo de personas altamente comprometidas pueden aportar a un negocio para desarrollar un producto, para tener la mejor atención del mundo, para innovar. Y esto solo se obtiene trabajando enfocados en las personas. Si los empleados están satisfechos y comprometidos, se generan no solo ideas, sino se genera compromiso, aporte y una diferenciación respecto de la competencia. Y hablando de competitividad, esto es clave.
Hoy la ventaja competitiva la generan las personas. Y el trabajo remoto, el trabajo flexible, es un rasgo de distinción y de competitividad en el mercado actual. Para ir redondeando la charla, lo que me gustaría recalcar, porque no solamente como profesional de recursos humanos, sino que es algo que he visto en muchas empresas, he conversado con colegas, y sigo viendo que es deficiente, es el tema de la gestión del talento. Esto es lo que nos va a diferenciar de otras empresas, las personas con las que contamos. La tecnología requiere dinero, requiere inversión, pero estuvimos viendo que a partir de todos los ahorros que la empresa va a obtener, será una inversión mucho más que acertada para gestionar personas a distancia. Y además porque estamos entrando en la era de lo digital. Entonces, ya que la inversión tecnológica va a ser parte de los costos fijos de la empresa, debe tenerse como parte de la estrategia en el crecimiento de cualquier empresa en el siglo XXI. Y lo más importante es tener una cultura basada en la confianza y en la flexibilidad, y contar con personas adecuadas, y poder fidelizarlas para que continúen a nuestro lado. Por eso el trabajo remoto es parte importante de la competitividad de una empresa en la actualidad. Y definitivamente, a pesar de que hace mucho tiempo que ya se implementó en muchos países, llegó para quedarse. Bien, no sé cómo estamos de tiempo. Perfecto. Si quieren ahora vamos a un espacio de preguntas. Si alguna persona desea realizar algún comentario, podemos hacer alguna consulta. Voy a ser más que agradecida de poder responderlas. Sí, por acá tiene una pregunta. Usted mencionaba en su exposición de que cuando laboró en una empresa, el trabajo remoto fracasó. ¿A qué se debió ese fracaso? Fundamentalmente es una empresa formada por varios socios, porque no se comprometieron en darle las herramientas tecnológicas a las personas. Ese fue en este caso la causa de fracaso. Pensaron que podían implementar un trabajo remoto simplemente dando una capacitación. Y no funciona así. Parte de la implementación es implementar tecnología adecuada. Después en el camino yo tuve otros también desafíos con ellos, que fue el cambio del mindset cultural, que fue lo primero que tuve que enfrentar, y el primer mes fue todo un mes de trabajo con los directivos de la empresa. Bien, por acá nos consultan, ¿la cobertura de accidentes laborales incluía en el trabajo remoto? Es una muy linda pregunta, porque cada país tiene su propia legislación. Ojalá pudiéramos tener una legislación global de teletrabajo, trabajo remoto. En Argentina, ahora en la pandemia, las personas pueden trabajar de su casa y no hay ningún problema con las ART, que nosotros le decimos ART acá, pero en términos generales en Argentina, lo que tenían que hacer los empleadores era enviar una nota por mail informando la nómina de personal e informando que estaban trabajando en su casa. Y la persona declaraba la dirección en la cual trabajaba. Pero digamos que no hay una legislación unificada con respecto a esto, y creo que se tiene que seguir trabajando para poder obviamente acompañar las empresas en el ámbito legal. Pero siempre mi pensamiento es que hay que empezar a trabajar a distancia, y los empresarios obviamente tienen mucho poder, tienen que empezar a poner esto en la agenda de los gobiernos, porque no se trata de no empezar porque no tengo una ley perfecta. La ley perfecta va a venir cuando las empresas realmente hagan que esto ocurra. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo se hace para concientizar a las gerencias de la importancia del trabajo remoto y de la flexibilidad que éste conlleva? Bueno, acá vimos muchos datos. Yo siempre trabajé con datos para hablar con la alta gerencia, entonces vimos un montón de información que te puede venir bien, porque realmente
la generación de rentabilidad y de competitividad es algo clave para que los empresarios puedan tomar decisiones, ya sea para crear una nueva área, para lanzar un producto, y aquí para implementar el trabajo remoto, uno de los datos importantes es el ahorro en costos económicos que tiene para la empresa, como los costos edilicios, los costos en ahorro de contratación de personal, como todo lo que estuvimos viendo. Eso por un lado. Y por otro lado también estuvimos viendo un montón de otras cuestiones con las cuales se los puede concientizar, que tiene que ver también con la dificultad de poder atraer talento. Sabemos que estamos en un cambio generacional. Yo trabajé en empresas de tecnología los últimos casi 5 años, y si no tenías trabajo remoto, directamente ni siquiera aplicaban. O sea, más allá de que esté hablando de empresas de tecnología, puntualmente, la gente, los chicos jóvenes lo van a pedir, entonces también creo que se van a ver en dificultades para atraer talento, y esto también puede ser un condicionante para poder concientizarlos. Y además hay un recambio generacional, esto es indudable. Por acá nos consulta Cándida, de acuerdo a su experiencia, ¿qué estrategias podemos implementar para mantener el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales? Es una excelente pregunta, y esto es una de las cuestiones más importantes de que tiene el trabajo remoto, y ni siquiera diría que es una obligación, digamos, no está en manos de recursos humanos lograr esto. La cohesión del equipo y el trabajo en equipo es tarea del líder. Y esto se logra con la aplicación de metodologías de trabajo ágiles. Las metodologías de trabajo ágiles lo que hacen es tener una metodología, valga la redundancia, y rituales para poder trabajar, ya sea las reuniones diarias de trabajo, las comunicaciones permanentes con el equipo, las reuniones semanales. Entonces, establecer metodologías de trabajo ágiles, eso es fundamental, porque ya esta sola mecánica ya te da una estructura para poder comunicarte en forma permanente. Y para mí es clave, y darle apoyo, mucho apoyo al líder, y entrenamiento al líder y a las personas. Recursos humanos acá se transforma en un facilitador, básicamente. Permíteme. Por acá nos consultan, en el trabajo remoto será importante distinguir lo urgente de lo importante por el tema de trabajo por objetivos y enfoque de resultados. Muchas empresas llenan de trabajo a su gente porque creen que no trabajan estando en casa, por eso la pregunta. Es una excelente pregunta, y había dado una charla de productividad donde encaraba este tema, y bueno, me dejas pensando, porque la metodología ágil, justamente lo que hace, que lo que hablé anteriormente, no solo sirve para la comunicación, sino para visibilizar las tareas de las personas. Entonces, muchas veces te tiran literalmente trabajo tus jefes porque no hay una apuesta de lo que vos estás haciendo para con tu jefe. No se habla de cuánto se demoran las tareas, no se estima el trabajo. Entonces eso se termina con la metodología de trabajo ágil, que lo que hace es exponer en forma visible cuáles son las tareas que vos tenés y a qué vos te podés comprometer diariamente. Eso por un lado. Y por otro lado, también trabajar el cambio de mindset es muy importante, porque no se trata de trabajar haciendo miles de cosas, sino de trabajar por resultados. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que cumplir hoy? ¿Cuál es la tarea más importante? Bueno, eso se determina con el trabajo, con la metodología ágil. Y después, para priorizar, bueno, hay técnicas diversas que se pueden aplicar, pero yo diría primordialmente la metodología ágil ya te saca un montón de grasa. Es muy conocida la metodología Scrum, que a mí me gusta mucho, adaptada a las empresas, en donde realmente se ve persona por persona qué es lo que necesita hacer todos los días, y no es cuestión de llenar a la persona con miles de tareas. Así que yo creo que hay que empezar por ahí, con blanquear este tipo de metodologías, y si no las tenés, yo siempre digo, en una charla, sentarte con tu jefe en forma virtual si están en pandemia,
y puede ser en un Excel, puede ser en un Word, decirle, mira, yo hago mis tareas son estas, yo por día, cuando estaba en la oficina, hacía esto lo estoy replicando acá. Si vos me generás 4 tareas más, consensuemos cuál voy a mover para otro día, porque no voy a poder cumplirlas. Lo que pasa es que tampoco estamos acostumbrados a tener este tipo de comunicación, y lo que en general siente la gente es temor, porque piensa que su jefe por ahí lo va a tomar mal. Pero si tu jefe ve que vos realmente estás trabajando y tenés que correr la tarea para el otro día porque te pidió algo nuevo, esto debería partir de tu jefe, no de vos, ¿no? Pero bueno, yo siempre insto a que la persona también trate de conversar con el jefe. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, por acá Luis Martínez nos comenta, se ha hablado de ahorro de costos para la empresa. ¿Existe algún estímulo por el incremento de gastos en el hogar para aquellos puestos que transforman de oficina a home office? Bien, es una excelente pregunta. Hoy el trabajo remoto a nivel general no está regulado, y eso tiene que ver con que el colaborador con el empleado se tienen que poner de acuerdo en si va a asumir un costo o no. En general, no se asume un costo. Lo que se asume en algunas empresas, y son pocas, es por ahí el costo de Internet, y en algunas empresas, yo digo el porcentaje general, le dan la computadora a la persona para que pueda trabajar. Pero no es, digamos, es que es muy heterogéneo el mercado, es muy heterogéneo lo que hacen las empresas. Hay empresas que, por ejemplo, también te dan la silla ergonómica para que puedas trabajar, y hay empresas que directamente te contratan y te preguntan, obviamente hacen un análisis, porque hay que hacer un análisis de la persona, del lugar de trabajo, lo que tiene, lo que no tiene, te pueden llegar a ayudar con algunas cosas, pero no es que porque vos trabajes en tu casa te van a aumentar el sueldo o te van a dar un bono, porque en realidad se trata de un beneficio o de una modalidad de trabajo que impacta de forma positiva a la persona y de forma positiva al empleador. Por eso el trabajo remoto es optativo. Hoy por hoy en el mundo, en la mayoría de las legislaciones que están vigentes, el trabajo remoto es optativo y el empleado tiene que tener los mismos beneficios y derechos que tenía en la empresa. Lo más normal, para simplificar, que te puedo mencionar es que se asume un costo X en algunas empresas que en porcentaje es poco del gasto de Internet. Pero si el colaborador lo va a ver como un abuso, no es el espíritu. Entonces la persona puede seguir yendo a la oficina. Realmente tiene que ver con que es una forma nueva de gestionar el tiempo que también ayuda a la calidad de vida del colaborador. Si el colaborador no tiene un espacio preparado, puede perfectamente quedarse trabajando en la oficina. Yo creo que esto igual va a ir cambiando con el tiempo. No sé si estaba en línea con esto. Si me querés repreguntar, estoy acá para responder. ¿Qué sugiere cuando la operatividad demanda la presencia de la jefatura? ¿Podremos implementar trabajo remoto? Y acá hablamos de las industrias, de los trabajos operativos, pero en las gerencias pueden trabajar a distancia, no se requiere un trabajo presencial 100%. Yo creo que la única tarea que requiere que sí o sí esté una persona en un lugar es el trabajo repetitivo de industria, porque después, con una buena conexión a internet, con una webcam, se pueden gestionar muchas cuestiones. No se trata tampoco de estar 100% trabajando remoto, se puede tener perfectamente una modalidad mixta, y si tienen que haber cuestiones que se tengan que hacer de manera presencial, en ciertos días de la semana que la persona esté en la oficina puede resolver cuestiones que no puede resolver a distancia. Pero básicamente las cuestiones que son muy operativas son las que están un poco más alejadas todavía del trabajo remoto. Si me quiere decir el ejemplo puntual, quizás lo puedo analizar con mayor detenimiento, pero en términos generales siempre se puede encontrar una alternativa para trabajar a distancia en modalidad mixta.
Bien, hasta ahí tenemos las preguntas. Hasta ahí culminaron. Muchas gracias a todos, ¿verdad?, por su participación, en especial a estimada Gabriela Armeño por su colaboración el día de hoy con Cámara de Industrias. Esperamos que sea de mucho provecho para todos estas recomendaciones que nos ha brindado ella. Y bueno, muchas gracias. Posteriormente vamos a estar colgando el video en el canal de YouTube como CADI Información Empresarial. Igual para cualquier consulta que ustedes requieran realizar a ella, nos pueden consultar al interno para su contacto y estamos a la orden, ¿verdad, doña Gabriela? Muchas gracias por su colaboración. Un placer haber estado acá realmente, y bueno, espero que les haya servido, y les mando un abrazo fuerte desde Buenos Aires. Buen día para todos. Saludos. Gracias, hasta luego.